En nuestra primera sesión conocimos a 5 personajes del Antiguo Testamento: Adán, Abraham, Moisés, David y Esdras. Y vimos cómo todos ellos nos conducen a una persona, Jesucristo. En los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aprendemos acerca de la vida de Jesús. En esta sesión veremos 5 eventos en la vida de Jesús. Jesús nació, Jesús fue tentado, Jesús fue crucificado, Jesús resucitó y Jesús ascendió al cielo. El primer evento, el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús es la primera evidencia de que Él es una persona única y diferente a todas las personas que han existido. María era una joven preparándose para casarse con un hombre llamado José. Dios le habló a María a través de un ángel que se le apareció y le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús». Como María era virgen, ella le preguntó al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que soy virgen?». La respuesta del ángel nos lleva al corazón mismo de un misterio maravilloso. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. María no pudo haber entendido todo lo que el ángel le dijo, pero en un acto de fe ella se sometió al plan de Dios. Y sus palabras en Lucas 1:38 pueden ser nuestras en tiempos de incertidumbre. «Aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». El nacimiento del Señor Jesucristo pudo haber pasado desapercibido de no haber sido por 2 eventos. Primero aparecieron los ángeles a los pastores. Lucas nos dice que estaban cuidando sus rebaños en el campo durante la noche. Los pastores estaban aterrorizados, pero el ángel les dijo: «No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo». Entonces el ángel les anunció las buenas nuevas: «Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». Jesús es presentado como el Salvador. Hay un Salvador, por lo tanto, hay esperanza para cada persona. Hay un Salvador, por lo tanto, podemos tener paz con Dios. Hay un Salvador, por lo tanto, podemos ser perdonados y reconciliados con Dios. Luego los evangelios nos cuentan que unos hombres sabios vinieron del oriente, siguiendo una estrella que los guió al lugar en el que Jesús se encontraba. Mateo nos dice que estos hombres sabios preguntaron: «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar». Lo más probable es que estos sabios hayan sido reyes y ellos reconocieron la autoridad de Jesús como rey por encima de la suya. Ahora bien, ¿qué significa que Jesús sea rey? Significa que Él tiene el derecho de dirigir lo que creemos y cómo vivimos. Alguien podría preguntar: ¿por qué Jesús tiene el derecho de hacer eso? Porque Jesús es Dios hecho hombre. En las Escrituras Jesús nos es presentado como Dios con nosotros. Jesús siempre ha participado de la gloria y del amor del Padre. Pero en Filipenses 2 leemos: «El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres». El milagro de cómo Dios se hizo hombre es un misterio incomprensible e indescriptible, pero encaja perfectamente con todo lo demás que la Biblia nos enseña acerca de Jesús. Si Jesús es la representación humana de Dios, entonces sus enseñanzas, sus milagros y su resurrección no deben sorprendernos. Cuando Jesús comenzó su ministerio público tenía 30 años y fue bautizado en el río Jordán, identificándose con los hombres y mujeres que buscan vivir para la gloria de Dios. El Espíritu Santo descendió sobre Jesús y una voz audible dijo desde el cielo: «Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido».
Lleno del Espíritu Santo, Jesús fue al desierto, donde fue tentado por el diablo. Jesús fue tentado. Lucas nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Pongan atención que fue el Espíritu quien guió a Jesús al desierto. Jesús estaba atento y vigilante ante el enemigo. Jesús había venido al mundo para destruir la obra de Satanás, y el primer paso en su ministerio público fue el de confrontar a nuestro enemigo y ser victorioso sobre el fracaso de Adán. Solamente Jesús conoce el poder completo de la tentación, porque solamente Jesús ha enfrentado y resistido la fuerza total del ataque del enemigo. Imaginemos a 3 pilotos que están piloteando sus aviones sobre territorio enemigo durante una guerra. Estos pilotos son derribados, capturados y llevados por el enemigo para ser interrogados. Uno por uno son llevados a un cuarto oscuro. El primer piloto les da su nombre, rango y número de identificación. Los captores le preguntan cuál es la ubicación de su ejército. Este piloto sabe que este enemigo es cruel, por lo tanto les dice todo lo que sabe. El segundo piloto está resuelto a no divulgar nada de la información que tiene, así que sus captores lo torturan hasta que no aguanta más. Ese piloto se da por vencido y les da toda la información que tiene. Es el turno ahora del tercer piloto y les dice a sus captores: ustedes no me van a sacar nada de información. Los enemigos le contestan: oh, sí lo haremos. Lo hemos logrado con cada hombre que ha pasado por este cuarto. Solo es cuestión de tiempo, ya lo verás. Comienzan a torturarlo, pero este piloto no se da por vencido. Así que la tortura se intensifica hasta que se hace insoportable, pero aún así este piloto no se rinde. Por fin los captores llegan a un punto en el que han usado todos los medios de tortura a su alcance. Nada funciona, se dicen entre ellos. Este hombre es muy diferente a todos los que hemos interrogado en este cuarto. No podemos doblegarlo. ¿Cuál de estos 3 pilotos experimentó la brutalidad total del enemigo? El tercer piloto, que no se doblegó. De igual manera lo hizo Jesús. Por lo tanto, no pienses ni por un momento que las tentaciones que Jesús experimentó fueron menores que las tuyas. Jesús conoce bien el poder total de la tentación y Él puede darte la fuerza que necesitas para tener la victoria en la batalla contra la tentación. Vemos que Hebreos capítulo 4 versículos 15 y 16 nos dicen: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Jesús fue tentado al principio de su ministerio y durante los siguientes 3 años Jesús enseñó, hizo milagros y llamó a la gente para que lo siguieran. El mensaje de Jesús fue claro: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Los discípulos de Jesús fueron testigos de su poder sobre la naturaleza porque lo vieron calmar la tormenta. De su poder sobre los demonios, porque liberó a los oprimidos. De su poder sobre las enfermedades, porque sanó a los enfermos. Y aún de su poder sobre la muerte, porque resucitó a los muertos. Muchos creyeron y siguieron a Jesús, pero también hubo oposición, que fue fuerte e implacable, lo que en última instancia condujo al arresto, juicio y crucifixión de Jesús.
Jesús fue arrestado por soldados romanos, rodeado por una muchedumbre armada con espadas y palos. Fue abandonado por sus amigos más cercanos y luego, en el transcurso de una sola noche, Jesús fue llevado de un juicio a otro ante el sumo sacerdote, ante el rey y el gobernador romano Poncio Pilato. Pilato declaró inocente a Jesús, pero bajo la presión de la multitud mandó que lo azotaran. Y como la multitud no estaba satisfecha, finalmente entregó a Jesús para que fuera crucificado. El pecado de la humanidad alcanzó su máxima expresión y horror en la cruz. Nosotros habíamos desobedecido los mandamientos de Dios. Ahora estábamos crucificando al Hijo de Dios. Si en el curso de la historia de la humanidad hubo un momento en el que el juicio de Dios tenía que caer sobre los hombres, este era ese momento. Jesús sabía que el juicio de Dios tenía que caer sobre la humanidad, pero él exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús estaba diciendo: no dejes caer tu juicio sobre ellos, deja que caiga sobre mí. Déjame ser el que reciba el castigo completo de tu juicio por sus pecados. 2 ladrones también estaban crucificados junto a Jesús, uno a cada lado de él. Los 2 ladrones se unieron a las burlas de la multitud contra Jesús. Pero a medida que la muerte se acercaba, uno de ellos se dio cuenta de que pronto estaría ante la presencia de Dios. Tal vez este ladrón se dio cuenta de que no estaba de ninguna manera preparado para su inminente partida a la presencia de Dios. Este ladrón le gritó al otro ladrón, quien estaba al otro lado de Jesús: ¿ni siquiera temes tú a Dios? Y luego, dirigiéndose a Jesús, este ladrón añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le respondió: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tragedia de este hombre es que había desperdiciado su vida, pero ahora Jesús le promete una inmediata transición a través de la muerte a una vida de puro gozo. De pronto, este hombre que había estado a punto de ir al infierno se da cuenta de que gracias a Jesús ahora iba a poder entrar en el gozo del cielo. Después de 3 horas de agonía en la cruz, Jesús entró en el corazón de su sufrimiento. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron las tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. En esas horas de oscuridad, Jesús cargó nuestra culpa y recibió el castigo de la ira de Dios. Jesús sufrió todo esto a solas, sin el consuelo del amor del Padre, y en lo más profundo de su sufrimiento, Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mismo nos dice lo que Jesús estaba haciendo en medio de esa horrible oscuridad. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. El Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Después de 3 horas, la oscuridad cesó. El juicio derramado sobre Jesús había terminado. La justicia había sido satisfecha y Jesús exclamó triunfante: consumado es. Se había hecho todo lo que se requería para redimir al pueblo de Dios. El perdón fue otorgado, la condenación fue quitada, eliminada, y el cielo fue abierto para todos los que confíen en Jesús. Entonces Jesús, clamando a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Le dieron a Jesús un entierro honorable. José de Arimatea, un miembro respetable del concilio judío, pidió a Pilato que le diera el cuerpo de Jesús. Nicodemo ayudó a José de Arimatea a bajar el cuerpo de Jesús de la cruz y prepararlo para su entierro. Juntos lo colocaron en la tumba y rodaron una gran piedra para sellar su entrada. Parecía que todo había terminado, pero la historia no terminó allí.
Temprano, la mañana de la primera Pascua, un grupo de mujeres fue a la tumba para colocar alrededor del cuerpo de Jesús las especias aromáticas que habían preparado. Ellas sabían que la tumba había sido sellada con una gran piedra y pensarían quién las iba a ayudar a quitar la piedra. Pero cuando llegaron, encontraron que la piedra había sido removida de la tumba, y cuando entraron, vieron que la tumba estaba vacía. Un ángel se apareció a las mujeres y les dijo: «No teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, pero Él no está aquí, porque ha resucitado, tal como Él dijo». Los primeros discípulos llegaron a creer en el Señor resucitado a través de múltiples encuentros que tuvieron con Él después de su resurrección. Jesús se le apareció a María Magdalena, a las otras mujeres en la tumba, a Pedro y a los 2 discípulos que estaban caminando por el camino de Emaús. Luego Jesús se le apareció a sus discípulos que se habían reunido la noche de esa primera Pascua. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a ustedes». Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y Él les dijo: «¿Por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo». Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Tomás no había estado presente cuando eso sucedió, por lo que les dijo: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré». 8 días después, nuestro Señor se les apareció otra vez a los discípulos. Esta vez Tomás estaba con ellos. Jesús le dijo a Tomás: «Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado». A Tomás no le quedó más que caer de rodillas y declarar: «Señor mío y Dios mío». Me fascina el hecho de que Jesús no descartó a Tomás por su incredulidad. En lugar de hacer eso, Jesús buscó a Tomás y lo condujo a la fe. Si has sentido que no puedes creer, Jesús está listo para hacer por ti lo mismo que hizo por Tomás. La fe cristiana no es un salto a ciegas a un abismo. La evidencia que nos permite dar un paso razonable de fe en Jesús está delante de nosotros en los evangelios. Las buenas nuevas no son simplemente que Jesús vive, sino que Jesús ha resucitado. Y vale la pena pensar en la diferencia de estas dos verdades. El Hijo de Dios ya existía y vivía en el cielo antes de tomar forma humana. Entonces, ¿por qué Jesús no dejó su cuerpo crucificado y sin vida en la tumba y regresó simplemente al Padre? Los ángeles todavía podrían haber aparecido la mañana de la primera Pascua y decir: «El cuerpo de Jesús está aquí en la tumba, pero no se preocupen, su espíritu está con el Padre en el cielo». Después de todo, ¿no es eso precisamente lo que decimos en el funeral de un cristiano que muere? Entonces, ¿por qué Dios no hizo eso? ¿Por qué Jesús no vino solamente para salvar nuestro espíritu? Jesús dijo: «Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final». Jesús vino al mundo no para salvar una parte de nosotros, sino para redimir todo nuestro ser. Jesús vino para llevarnos en alma y cuerpo al gozo de su presencia por la eternidad. Después de su resurrección, Jesús se les apareció a sus discípulos en múltiples ocasiones en Jerusalén y en Galilea. Pero Jesús ya les había dicho a sus discípulos que Él regresaría al Padre, y 40 días después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo. La última vez que Jesús se le apareció a sus discípulos fue en el Monte de los Olivos en Jerusalén. Lucas escribió que Jesús fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Podríamos pensar que los discípulos estaban agobiados porque Jesús se había ido, pero Lucas nos dice que ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo.
Ahora, ¿por qué los discípulos habrían tenido gran gozo cuando Jesús los dejó? La siguiente ilustración nos da la respuesta. Supongamos que estás en la cárcel, acusado de un crimen muy grave. Tu abogado es un hombre grandemente compasivo, y cuando él te visita en tu celda, su presencia te da gran tranquilidad. Pero necesitas que tu abogado te dé mucho más que tranquilidad. Necesitas que él te represente bien en la corte, en tu juicio. Cuando Jesús ascendió, sus discípulos se llenaron de gran gozo porque ellos sabían que en el cielo Él intercedería ante el Padre por ellos. El libro de Hebreos nos dice que Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros, y lo que Jesús le pide al Padre, Él lo hace. Por lo tanto, puedes estar seguro de que tendrás todo lo que necesites para enfrentar cualquier circunstancia en la vida. Cuando Jesús ascendió, un ángel se les apareció a los discípulos y les dijo: «Varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo». Jesús está en el cielo ahora mismo, pero Él nos ha prometido que regresará. Jesús le dijo al Padre: «Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy». Y Jesús nos dice a nosotros: «Vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también». Hemos visto 5 eventos en la vida de Jesús, un resumen rápido de los evangelios. Jesús nació, fue tentado, fue crucificado, Jesús resucitó y también ascendió. ¿Y por qué Dios nos dio estos relatos en los evangelios? El apóstol Juan nos explica por qué. Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre.